Este mundo no deja de sorprendernos. Cada día miles de personas logran capturar evidencias en video que a más de uno dejaría con la boca abierta y sin creer lo que acaban de ver. Esto sucede para todo lo que se puede relacionar como misterioso y aterrador. Pero hoy no te enseñaré evidencia paranormal o de terror, claro que no. Hoy te enseñaré evidencia de otro mundo. Evidencia tan fuerte y clara que ha logrado cambiar los pensamientos y palabras de millones de personas en todo el planeta. Esto que te estoy contando es tan solo la punta del iceberg de sucesos sin explicación que vienen de otro mundo. Suscríbete al canal y no te pierdas un solo video. Cada semana intento compartir contigo entre 1 y 2 videos, enseñándote los sucesos más misteriosos y aterradores de este mundo. También recuerda que puedes enviar al siguiente correo tus evidencias y sucesos extraños y desconocidos, los cuales podré compartir en futuros videos con toda la comunidad. Este primer caso que te enseñaré consiste básicamente en un registro obtenido por una persona que se encontraba en el lugar y el momento correcto. Lo que vas a ver a continuación, sin duda alguna te dejará sin palabras, pues debo aclarar que los registros de este video son evidencias que definitivamente nos aseguran que no estamos solos en el universo. Este año 2023, ¿será acaso que el proyecto Blue Beam ya está iniciando? Híjole, a veces con todo lo que está saliendo a la luz en las diferentes plataformas digitales, créanme que lo que parece ser una teoría de la conspiración, hoy en día creo que ya estamos muy cercanos y que no es... Es obvio pensar en que tal vez fue un dron. Incluso hay quienes piensan que pudo haber sido un helicóptero de pequeñas dimensiones. Pero lo cierto es que no hay una máquina humana que pueda comportarse como aquella luz en el video. Una máquina que no genere sonido alguno o corriente de aire impulsando al mismo helicóptero. Entonces, ¿qué será aquello? ¿Será como tal una nave tripulada? ¿O será algún tipo de dron extraterrestre? La siguiente evidencia que te enseñaré es tal vez el video más claro de este tipo de objetos voladores no identificados. Sin embargo, dejó más que aterradas a las personas donde se obtuvo el registro, pues como podrás notar, es un lugar más que aterrador para ver un objeto de tales características. En la TAM nos encanta ser parte de sus celebraciones, por eso queremos felicitar a una princesa muy especial llamada Ana Sofía, quien se encuentra hoy cumpliendo años. Te deseamos un feliz. Si hubiera sido tú quien obtuviera el registro, ¿cómo crees que habrías reaccionado? ¿Habrías avisado a tripulación? ¿O habrías permanecido en silencio, esperando que lo mejor ocurriera? El solo hecho de pensar que aquello despliegue algún tipo de arma o artefacto que hiciera que el avión cayera, sin duda alguna sería algo más que aterrador. Lo cierto es que estas dos no son solo las únicas evidencias que han surgido en los últimos días, o al menos este mismo año. La próxima evidencia que te enseñaré fue registrada por satélites dado su enorme tamaño. Por desgracia, desde el planeta no se pudo contemplar precisamente por el tamaño tan descomunal que tiene. De manera que fueron satélites quienes lograron registrar el siguiente suceso. Presta atención, ya que este caso se ha mantenido en silencio por parte de diversos gobiernos, situación que solo nos da a pensar que hay muchísimo que nos ocultan. Esto que acabas de ver lo comparas mucho con la anomalía que emergía del mar hace unos meses, anomalía que fue conocida en todo el mundo por ser algo que nunca antes se había visto.
¿Crees que es vida alienígena viviendo en el fondo del mar? ¿O acaso pronto piensas que es toda una civilización que se adaptó a la vida marina? El caso que conocerás a continuación definitivamente es una de las evidencias más controversiales del mundo. Existen fotos y videos en extremos claros y nítidos donde se ha logrado comprobar que no son ediciones fotográficas o de video. Por otro lado, lo que te voy a enseñar es sin duda alguna uno de los registros más sorprendentes de naves extraterrestres. Actualmente existen cientos de registros de ovnis que muchos señalan son falsos, así como también existen otros que dejan sin palabras a quienes los ven. Ahora, prepárate para conocer un registro que no podrás creer. Next, here's a clip that was originally, I think, posted to Instagram or Twitter, and then it found its way onto WorldStar. And it's just one of those pieces of footage where you just have to scratch your head, and there really isn't an ideal answer, but I'll let you guys judge for yourselves. Give this a watch and listen. See that? Go back some. What? Go back a little bit, then zoom in so they can see it. All on the Ring camera detection. Now watch this, the next one. What the hell? Pause it on that. Yo. He lit up the whole street. Look how big this thing is. Yo. ¿Habías visto algo así antes? Por lo general son registros de luces en el cielo u objetos de tonalidad oscura. Incluso hay algunos que parecieran ser metálicos. Pero sin importar la luz o el objeto como tal, únicamente se ven pequeños puntos. Cuando mucho, se nota alguna forma en especial. Pero como tal, hasta ahí llega el detalle. Claro, tampoco se alcanza a ver detalle de la nave como tal, pero sí la primera evidencia clara y nítida de un ovni posado justo encima de una casa, haciendo quién sabe qué. Continuaremos con el siguiente caso, con otro registro que dejó sin palabras a todo aquel que pudo verlo. Obvio, quienes estuvieron en persona ni siquiera se enteraron de lo que sucedió. Para ellos, en un principio el objeto, o mejor dicho, el ovni, sencillamente desapareció. Así que prepárate para conocer otro registro asombroso de altas cualidades que tienen estos objetos voladores no identificados. Como te lo indicaba hace un momento, algunos pensaron que el ovni simplemente había desaparecido, usando algún tipo de camuflaje óptico, pero la verdad, como ves en pantalla, es que el ovni sencillamente aceleró. No tenemos ni la menor idea si esa es su máxima velocidad, o si pueden incrementarla aún más. En pocas palabras, este registro deja en clara evidencia que nuestra tecnología no son más que palitos y piedritas para aquellas razas extraterrestres. Esto que verás a continuación, seguramente lo viste en directo. Claro, si eres mexicano. Por otro lado, el resto de latinos nos enteramos de sus palabras por las redes sociales. Aún así, es algo totalmente aterrador lo que dijo el expresidente López Obrador. Antes de enseñarte el registro, tienes que saber que no es el único mandatario que habló de aquellos. Hay un término que nada más lo voy a usar ahora, porque es muy fuerte, pero le llamaban al fondo, a la partida,
se le llamaba el fondo de los reptiles. Decía yo en campaña, a mí me pueden decir peje, pero no soy lagarto. No somos iguales. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues tienes que saber que otro expresidente también dijo algo similar. Eso en cuanto a que no estamos solos en este planeta y menos en las altas esferas del gobierno. Si eres una persona con canas en este momento, seguro ya tienes la edad suficiente y quizás recuerdes las palabras del difunto Hugo Chávez, ya que estas las dijo hace bastantes años. Más allá de lo que haya hecho de bien o no en su país cuando fue mandatario, son estas palabras las que quiero que escuches. Hablaran de Hugo Chávez cuando usted no esté. ¿Cómo quiere que lo recuerden? ¿Cómo quiere que el mundo recuerde a Hugo Chávez? Dos palabras, dos que son un hombre. Un hombre. Es lo que soy, eso sí, hombre humano, pues. Hombre humano, porque hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son, yo soy un humano. Y así solo quiero que me recuerden, un humano. Ustedes saben quién es José María Aznar. Yo ayer lo dije y lo repito, ese señor es un fascista. Y fue a Caracas y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. Venezuela, Chávez, tiene petróleo. Venezuela puede ir al primer mundo. Basta que tú decidas, tienes un fuerte apoyo. Por supuesto, nosotros en Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club. Porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos. Tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana. Estas palabras o afirmaciones no se quedarían solamente en boca del difunto Chávez. En realidad, hay cientos de videos donde presentadores de televisión, no solo en Estados Unidos, sino también en México y otros países, han sufrido de fallos en su imagen estando en vivo frente a la cámara. En algunos casos, estos mismos presentadores deben girar o salir de la captura de imagen de la cámara solo para no delatarse a sí mismos y enseñar al mundo lo que realmente son, seres no humanos y más bien conocidos como reptilianos. Para seguir impulsando el caso anterior, este viene de soporte o apoyo para el mismo, ya que la siguiente evidencia que te enseñaré solo confirma lo que hace unos segundos te dije. Popularmente se conoce o se cree que algunos presidentes, políticos, presentadores de televisión, periodistas, deportistas, cantantes, militares y hasta en el mismo Vaticano son verdaderamente los reptilianos que rigen al mundo. Las teorías populares y de conspiración sugieren que todos los altos mandos que mueven al mundo precisamente son controlados por reptilianos. Esta teoría conspirativa toma más fuerza cuando vemos un pabellón nuevo del Vaticano que tiene forma de cabeza de serpiente y sobre todo, la escultura de Cristo supuestamente, que no sé ustedes, pero el cabello de quien se supone es Cristo, yo veo la cabeza de un costado de un reptil. Te comprendo muy bien si en este mismo instante quedas confundido y ves de otra manera al Vaticano y a la misma Iglesia. La supuesta representación de Dios en el mundo deja muchas cosas que pensar, como que son la única estructura que recibe dinero de todo el mundo, pero jamás pagan impuestos, y jamás le rinden cuentas a otro gobierno u otra entidad. El Vaticano siempre pasa desapercibido en cuanto a este tipo de cosas, y aquel que señala sus fallas en muchas ocasiones termina silenciado permanentemente. Pero para reforzar aún más la teoría de los reptilianos en este mundo, te presentaré una evidencia de más peso. Atento a las imágenes. Este último registro es más impresionante aún que ver a un presentador de noticias con fallos en su holograma.
El ver directamente a un funcionario político de China con una lengua bífida deja mucho que pensar. Ahora, ignoro si conoces este dato, pero según los chinos, ellos, o mejor dicho, el humano, no fue creado por Dios a partir de barro en el jardín del Edén, para nada. Para los chinos, el ser que creó a la humanidad fue un dragón, un reptil sagrado de su cultura, pero al menos la tienen clara, fue un ser reptiliano quien creó a la propia humanidad, algo que se vincula mucho a la teoría de la creación de los Anunnaki con Enki y Enlil. Para finalizar este video de evidencias extraterrestres, te dejaré el registro más impactante, el cual no ocurrió dentro de este planeta, ocurrió en el espacio, técnicamente en la misma luna. Así que lo que estás por ver es obvio que la NASA y algunos gobiernos han dicho que el video es falso, que no es más que un montaje barato que solo sirve para engañar a la humanidad. Pero aquí viene la pregunta que muchos se hacen. ¿Será la NASA y el gobierno de los Estados Unidos quienes nos mienten verdaderamente? ¿Acaso qué nos ocultan? ¿Qué están escondiendo? Mira el registro, pero antes tienes que saber que al igual que algunas evidencias anteriores, este video fue analizado por editores profesionales y en su conclusión, lo que estás por ver es auténtico. Siempre han existido rumores de que en la Luna hay diversas bases extraterrestres, incluso bases humanas, pero lo cierto es que estas imágenes que vemos se quedan ahí hasta que aparezca una evidencia más controversial aún, una evidencia que nos enseñe que efectivamente allá en la Luna hay vida y no solo humana. Espero que este primer video, dedicado a los posibles fenómenos extraterrestres, haya sido de tu agrado. Si este tema te ha llamado la atención, házmelo saber con tu like y tu mensaje en la caja de comentarios. Si el video recibe suficiente apoyo, continuaré enseñándote evidencia extraterrestre poco conocida. Suscríbete al canal y no te pierdas los próximos videos. Somos Noche, Misterios y Terror.